95. ¿Hay algún cambio ahí? ¿Alguna rectificación que hacer, Pedro? Hay una pequeña rata en la fecha, porque lógicamente... Me sonaba a mí un poco reciente, Gil de Ronza, que es el mismo escultor del Ecce Homo, este Cristo de la Laguna lo talla en 1522, insisto, para la capilla del deán Diego Vázquez de Cepeda, en el monasterio de San Francisco, antigua sede de la Cofradía de la Veracruz. Características más importantes que podemos ver a un paso que también, además, está preparado y adornado con excelentes juegos florales. Más que juegos florales, preciosos grupos de flores. Es una constante que cada año, ¿verdad, Pedro?, observamos que tiene una mayor dedicación por parte de las floriculturas de la capital de Zamora. Parece que afortunadamente hemos entrado en una competencia sanísima y cada vez más hermosa. Además de que la competencia da lugar a que nos encontremos con tronos florales cada vez más cuidados, con un diseño más estudiado y sobre todo armónicos. En cualquier caso, nunca abusos, y con eso no queremos decir que otras Semanas Santas utilicen excesivo adorno floral. En cualquier caso, pide lo justo y así se le da. Efectivamente, en Zamora hay imágenes que pueden pedir un adorno floral excepcional, como puede ser las imágenes de las vírgenes, pero el resto de grupos pide esa discreta adorno floral que es el que estamos viendo. Una cierta austeridad, momentos. El rojo para los Cristos, el blanco para las vírgenes, con alguna excepción que hemos notado este año en algún paso mariano, como puede ser la Virgen de la Esperanza, que tenía otros colores adecuadísimos por otra parte. En todo caso, desde aquí solo nos cabe felicitar a todos los profesionales floristas zamoranos por el trabajo que realizan año tras año. Pedro y Alejandro, vivimos en estos momentos otra de las características de esta Semana Santa zamorana. Son las detenciones, las paradas que periódicamente hacen estos pasos y que responden, entre otras cosas, yo creo que fundamentalmente, al descanso necesario de los hermanos de paso que portan cada uno muchos kilos de peso sobre sus hombros. Necesario e imprescindible, por otra parte. Así es. No debemos olvidar que todavía tienen muchas horas por delante de carga y de penitencia, y lógicamente estas paradas que tú comentabas, Daniel, en Zamora las denominamos fondos. Fondos. Es cuando el jefe de paso ordena fondo y el encargado de dentro, a la voz de 1, 2, 3, bajan todos los hermanos al paso y se disponen a unos breves minutos de descanso. ¿Están establecidos de antemano esos fondos a lo largo de todo el trayecto de la procesión? Normalmente el jefe de procesión, de acuerdo con sus celadores, son los que diseñan los distintos fondos, si bien alguna vez, precisamente por algún tipo de necesidad, es obligado a hacer algún pequeño fondo por alguna causa que no estaba prevista. Fondos que seguramente más de una de las personas, de los miles de personas que flanquean el recorrido de una procesión como esta, agradecen seguramente para poder disfrutar de la estética de un paso como este que vemos ahora mismo en unas imágenes impresionantes. Impresionantes no solo por la luz, sino porque además el sol parece que definitivamente se ha adueñado de la tarde de Jueves Santo en Zamora, a pesar de la lluvia que amenazaba a la hora de comer en la sobremesa, aproximadamente con pequeñas ráfagas. Impresionante, por cierto, la imagen de este paso, Pedro, El Cristo de la Laguna, junto con el Ecce Homo, son las dos muestras del arte hispano-flamenco de Gil de Ronza que presenta la Semana Santa de Zamora. Gil de Ronza también es autor del tema de la muerte, que se conserva en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, y nos puede dar una imagen perfecta de la importancia como imaginero y como escultor del escultor Juan Gil de Ronza. Escuchemos el sonido, lo que se vive en directo desde Zamora en esta tarde de Jueves Santo. Y siguiendo con el recorrido, con este rosario, yo creo que nunca mejor dicho, de pasos, de imágenes, de momentos intensos de la Semana Santa, la Virgen Dolorosa, un paso, obra de Ricardo II García. ¿De qué año exactamente? De 1942. Esta vez no había... No hay ningún tipo de rata, efectivamente. Decir que ya habíamos comentado respecto al paso de la Santa Cena que Ricardo II en 1943 había realizado el paso de la Santa Cena, que sustituía a otro de más escaso valor artístico que había realizado Blas García González.
y en este momento estamos viendo seguramente una de las imágenes de la Virgen con un cariño, con ese rostro dulce que supo reflejar perfectamente Ricardo II, que aparte de escultor pasa por ser seguramente el pintor costumbrista más importante que ha dado esta tierra. Sin embargo, yo quería ahondar en esta bellísima imagen que estamos disfrutando gracias a las cámaras, y es que posiblemente sea una Virgen un tanto eclipsada por la pasión, por el fervor mariano a otras vírgenes, como puede ser Nuestra Madre de las Angustias, la Soledad o, si se me apura, la Esperanza. Tengo la sensación de que esta y la Virgen de la Amargura, con toda su increíble belleza, están eclipsadas por ese brillo especial, por esa aureola que tienen efectivamente la esperanza, la soledad y Nuestra Madre de las Angustias. Por eso incidía yo en el rostro sereno que supo captar Ricardo II en esta dolorosa, que efectivamente pasa desapercibida porque se eclipsa ante la devoción y la belleza que imágenes como la Virgen de la Soledad o Nuestra Madre, que es como cariñosamente en Zamora denominamos a Nuestra Madre de las Angustias. Lógicamente, de Mariano Benllore, no nos olvidemos ese dato tampoco. Nuestra Madre de las Angustias es de don Ramón Álvarez. De Ramón Álvarez, dije Benllore, así como la Soledad. Decía yo que, de nuevo, destacable la importancia de las tallas de las mesas y de complementos como ese bordado, de ese manto que se ve portando esta Virgen, y que yo creo que forman parte también de lo más destacado de la iconografía de una procesión como esta y de una Semana Santa como esta. Si nos fijamos, los bordados de los mantos de Zamora son bordados que tampoco son excesivamente barrocos o recargados. Llevan el adorno justo, llevan el bordado preciso, porque sobre todo la Semana Santa de Zamora se caracteriza por esa austeridad que los espectadores pueden estar contemplando. ¿Escuchamos los sones de qué banda, Alejandro? Es la banda de Valdaracete, de Madrid, precisamente. Desde la capital de España también vienen los sones de la música semana santera a Extrarradio de la península. Escuchamos los sones, la música de esta que es otra de las bandas que componen esta procesión de la Cofradía de la Santa Veracruz. La música como complemento importantísimo también en los aires de esta Semana Santa. Aires soleados, insisto, afortunadamente, en esta tarde que se torna algo más cálida de como había comenzado. Y, por cierto... Una tarde de claroscuros, ¿eh? Sí, sí. Por cierto, me indicabas, Alejandro, que este es el último paso. Así es. Que forma parte de una procesión como esta, que por cierto volverá a este mismo punto de la Plaza Mayor después de recorrer varias de las calles que rodean la Plaza Mayor zamorana. Decir que el orden de los hermanos en procesión va directamente unido a la antigüedad de número que tienen en la propia hermandad. Hasta tal punto es la cuestión que los cofrades más nuevos acompañan a la Santa Cruz y los cofrades más veteranos acompañan a la Virgen. Según van bajando en antigüedad, van bajando su posición en los distintos grupos escultóricos de la procesión. Y observen cómo el color nazareno cambia de unas túnicas a otras. Es un dato destacado. Se ve ahí los años de procesionar en muchas de las túnicas, ¿verdad, Pedro? Así es. Podemos contemplar precisamente que los hermanos que acompañan a la Virgen son hermanos que la propia túnica ya denota su veteranía. Casi cerrando procesión, obviamente, va el capellán de la cofradía, que es don José Antonio Prieto, un amabilísimo
sacerdote de la ciudad de Zamora, vemos cómo ya los espectadores que han contemplado el desfile procesional se abren, las dos filas se convierten en una amalgama de personas que están disfrutando de Zamora y que seguramente volverán a tomar posiciones. Sí, sin duda alguna. ¿Cuánto tiempo puede tardar? Posiciones de descanso y otros tomarán posiciones de barra para alternar con los amigos que seguramente han encontrado en su volver a venir a Zamora. ¿Cuánto puede tardar en volver? Estamos escuchando, yo creo que los sones de la primera de las bandas. Eso quiere decir que la banda de cornetas y tambores puede que esté ahí. Se produce un extraño bucle, ¿no? Cuando termina una especie de 8, ya la tenemos ahí de nuevo. Ya en pantalla. Efectivamente. Lo que es la magia. Es fantástico, sobre todo porque si alguien se hubiera quedado con las ganas de revivir una procesión y una Semana Santa como esta, Zamora es quizá uno de los únicos sitios, por no decir el único lugar, donde se puede volver a sentir lo que hace pues aproximadamente unos 40 minutos hemos empezado a vivir desde aquí, desde Televisión Castilla y León, y en esta ocasión afortunadamente no solo para todas y cada una de las televisiones de los rincones de nuestra comunidad autónoma, también para diferentes lugares de toda España a través de las imágenes ofrecidas por CNN Plus. Con todos ustedes siguiendo la evolución de bandas, de músicos, de hermanos de paso, de cofrades, e insisto una vez más, yo como en este caso no zamorano, sigo estando realmente atraído por un personaje como ese del Barandales, un personaje que yo creo que es de lo más característico y único en una Semana Santa como esta, que por cierto aparece en todas y cada una de las procesiones que se viven estos días, ¿no, Pedro? No necesariamente, en todas no. No necesariamente. En las de la noche no suele aparecer Barandales, ¿verdad, Pedro? En las procesiones de penitencia nocturnas, Barandales no figura en ninguna de ellas, pero sí en todas las que se desarrollan durante la tarde-noche o mañana o durante la mañana, excepto la congregación, porque la congregación tiene sus propios personajes característicos y también antiquísimos, que son la pareja que componen el Merlú, cuya escultura de Antonio Pedrero podemos contemplar presidiendo la fachada sur de la iglesia románica de San Juan. Así es. Escuchamos de nuevo el sonido de esta Semana Santa zamorana. No es difícil conseguir este milagro de la Semana Santa tan lejana ya por una calle y tan cercana por la otra. Los recorridos de la Semana Santa zamorana se circunscriben por lo general a la Zamora histórica y por lo tanto, salvo una excepción que es la de la procesión de las 5 de la mañana que se acercan hasta la Zamora moderna y reciente, el resto transcurre por casi todas las viejas rúas de la capital. Por si algún zamorano no se hubiera percatado por la aglomeración de convecinos en las márgenes de las calles del centro de esta ciudad, de que la procesión de la Cofradía de la Santa Veracruz ha iniciado su paso por cada uno de estos rincones, los esquilones del Barandales, Alejandro, se dejan escuchar. Es la forma más clara de conocer el principio de un rito como es este cada año. Así es, y además cada paso va precedido de una bandera que en Zamora conocemos como la pendonilla. Cada una de esas pendonillas va en la Cofradía de la Santa Veracruz seguida de un paso. Y ese paso que estamos viendo, el emblema de la propia cofradía, la Santa Veracruz, es el que flanquea la entrada de un museo de Semana Santa que está recientemente reinaugurado. Ahí lo tenemos, la Santa Veracruz, y nos lo encontramos en ese museo. La
La procesión ahora mismo vuelve otra vez a pasar la Plaza Mayor de Zamora, tomando la dirección contraria. Se dirigirá hasta la Santa Iglesia Catedral de Zamora para tomar un descanso aproximadamente de 20-30 minutos. Allí todos los hermanos de carga se dedicarán a la dichosa tarea de reponer fuerzas, beber agua, beber los magníficos caldos de la tierra zamorana y compartir no solo con los hermanos de paso, sino con hijos, con familiares, con esposas, un rato que es de lo más maravilloso que ofrece la Semana Santa, la verdadera hermandad, ¿verdad, querido Pedro? Efectivamente, ahí es donde realmente se hace la hermandad, en esa estación que realiza la cofradía en el primer templo zamorano. Y Pedro, digámoslo a los espectadores, mañana a estas mismas horas estará haciendo lo que están haciendo esos hermanos de la Santa Cruz, cargando con un paso, porque es hermano de los de arrimar el hombro. Pues yo creo que es una buena oportunidad, sobre todo para que Pedro nos cuente cuál es la experiencia que debajo de esos faldones y debajo de esos tremendos leños con los que se portan los pasos, ¿qué experiencia se vive ahí dentro? La verdad es que es una cuestión muy íntima y cada uno la podría expresar de un modo. Hay muchos modos de participar, de ver, de sentir la Semana Santa de Zamora, pero bajo mi punto de vista, sin ningún género de dudas, como mejor sientes la Semana Santa es precisamente debajo de un paso. Debajo de un paso somos todos a una. Normalmente hay un término medio de 30 hermanos cargando en los pasos, y en ese momento somos todos a una. Como se puede observar, el discurrir armonioso, meciendo el paso levemente. Es una sincronía perfecta. Señalar en otro orden de cosas que el paso de la cena que estamos viendo durante muchísimos años era el paso que abría la procesión. Será en 1909 cuando la cofradía determina incorporar su símbolo, que es la Santa Cruz, como cabecera de la procesión en detrimento de la Santa Cena, porque no en vano la procesión de la Veracruz era conocida como la procesión de la Cena. Vemos la frugalidad de los alimentos en esa última cena, en esa Santa Cena. Yo creo que era el final de la Santa Cena. En cualquier caso, no se corresponderá con la riqueza de alimentos que habrá en el atrio y en las cercanías de la catedral, donde, a pesar de ser jueves o mañana, Viernes Santo, los buenos embutidos, los bacalaos y, por supuesto, los caldos presidirán más de 1 y más de 10 capós de coches, que es donde se llevan las viandas. Efectivamente. Siempre hay algún hermano del paso que se encarga de trasladar su vehículo hasta las inmediaciones de la catedral, y en torno a ese vehículo es donde de manera más o menos espontánea se organiza la merienda. La merienda. Que, como bien señalaba Alejandro, esas cosas son parte de la unión entre todos los hermanos. Maravilloso rito. Una parte de celebración muy importante. Por cierto, hablando de lo que puede ser la gastronomía relacionada directamente con la Semana Santa zamorana, quizá es anticiparnos demasiado, pero a mí me gustaría, dado que ahora nos escuchan personas de muy diferentes lugares, de toda la geografía nacional, interesante sería destacar, por ejemplo, Pedro, que como tradición importante, este próximo Domingo de Ramos, cuando la celebración de la Magna Resurrección se haya ya consumado, los zamoranos y los visitantes tienen la opción de poder disfrutar del llamado dos y pingada. ¿Qué es exactamente? El dos y pingada es un plato típico de la Semana Santa de Zamora que tiene su tradición más arraigada, como bien has comentado, en la Cofradía de la Resurrección, pero que también se utiliza como plato en muchísimas meriendas y cenas de hermandad. El dos y pingada son, en síntesis, un plato muy simple pero muy rico y sabroso, como son 2 huevos fritos y una loncha de jamón. A punto estamos de despedir en este caso a todos nuestros espectadores desde CNN Plus, y me gustaría, por tanto, una conclusión de lo que hemos visto a lo largo de los últimos minutos. Alejandro, por ejemplo. La conclusión que yo querría que se llevaran todos los espectadores de España es que les haya gustado. Es una conclusión que espero que para otro año o sucesivos vengan a esta capital. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros desde diferentes lugares de España, aunque desde Castilla y León seguimos adelante.
como les decíamos, seguimos en directo, en riguroso directo desde Zamora, desde el corazón de una ciudad que vive, como muchas otras también, suponemos en estos momentos, sus particulares Semanas Santas. Pero en esta ocasión, y como ya lo fue el año anterior, protagonista, la capital de Valladolid, este año la capital zamorana es la que nos ha servido como referente y la que, hay que decirlo muy claramente, también nos ha acogido con los brazos abiertos. Y bueno, en este caso digo tanto a mí como a otros compañeros, aunque a quienes me acompañan en esta ocasión en esta mesa de locución desde el viejo ayuntamiento zamorano, esto es una costumbre y algo ya muy conocido año tras año, la celebración de la Semana Santa zamorana. Y de nuevo la imagen, Alejandro, de los olivos que se plantan o que crecen muy cerquita de aquí en la comarca de Fermoselle, como decíamos. Así es. Hace un poquito. Son propiedad de don Manuel Fernández. Y yo, ahondando en lo que tú indicabas antes, quería recalcar la hospitalidad de los zamoranos. Algo contrastado. Espero que también por vosotros. Escuchamos los sones de esta banda. La banda de Zamora. A mí me gustaría indicar que esa suavidad que llevamos en la música está propiciada por una banda, la banda de la Asociación de Música de Zamora. En cualquier caso, a Zamora pueden venir las mejores bandas del mundo, pero estoy convencido que cuando esos jóvenes muchachos interpretan con sus instrumentos las marchas semanas-santeras, nada suena mejor y nadie levanta mejor los pasos. Y en eso, Pedro, estás conmigo. Mañana, cuando Talver, el músico Talver, el compositor, sea protagonista, indiscutiblemente nadie lo podría interpretar mejor, a pesar de que no los disfrutemos. Ahí sí que me gustaría que nos explicarais a todos quién era Mr. Talver. Sigmund Talver era un... Sigmund Segismundo, entre nosotros. Era un compositor suizo, muy desconocido en materia compositiva, pero sin embargo era un gran intérprete al piano y rival de Franz Liszt en su vida. Sigmund Talver nos llega a Zamora, a su música. La primera referencia documental que tenemos constatada data de 1916, pero significa que seguramente antes ya sonaría a principios de siglo por las distintas procesiones zamoranas, pero sobre todo será a partir de 1935, en pleno periodo republicano, cuando lógicamente todos los pasos de devoción en Zamora entraban al son de la marcha real en sus respectivos templos. Lógicamente esa marcha se suprime y será en 1935 cuando por primera vez a las 5 en punto de la mañana, tras el toque del merlú, suene la marcha de Talver en el interior de la iglesia de San Juan, comenzando uno de los momentos más emotivos de nuestra Semana Santa, que es el baile del 5 de copas en el interior de la iglesia. Que por cierto, desde aquí les emplazo a todos ustedes también a que visiten una Semana Santa como la zamorana, que tendrá otro de sus momentos intensos esta misma madrugada, con ese 5 de copas, con ese Jesús Nazareno que se convierte en protagonista indiscutible de una madrugada entre el jueves y el viernes santo, intenso también aquí en Zamora. Y los ojos de las cámaras serán una vez más la correa de transmisión entre la Semana Santa zamorana y sus propios ojos de espectadores televisivos. Seguimos en unos instantes con todos ustedes en directo desde Zamora, desde Televisión Castilla y León, viviendo la Semana Santa zamorana. Desde la Plaza Mayor de Zamora, y antes de seguir ofreciéndoles el comentario de lo que está pasando aquí mismo, qué mejor que escuchar los sones de otra de las excelentes bandas que esta tarde jalonan el paso de esta procesión de la Cofradía de la Santa Veracruz. Seco el toque de tambor
y seca también la trascendencia de las imágenes que portan en sus hombros los hermanos de paso de esta cofradía, una de las más longevas, decíamos 600 años. ¿Podríamos, Alejandro, Pedro, llegar incluso a constatar que sea, no me atrevo a decir la más antigua, pero sí una de las más antiguas de toda España? Eso sin duda alguna. En cualquier caso, la documentación ya es escasísima. Habría que hurgar excesivamente, ¿no? Pero no cabe la menor duda que nos encontramos ante la cofradía más antigua de Zamora y seguramente una de las más antiguas de España, debido fundamentalmente porque dentro de las cofradías penitenciales la advocación de la Veracruz es una de las advocaciones más antiguas y no debemos olvidar el sobrenombre de la hermandad, disciplina y penitencia, porque en origen los hermanos de la Veracruz se disciplinaban hasta el sínodo de Zamora de mediados del siglo XVIII. Alejandro, ¿cuál es, dentro de la trascendencia que tiene para la vivencia de los propios zamoranos, el arraigo que tiene en cuanto a transmisión generación tras generación de la pertenencia a estas cofradías? Yo, por citar una cifra, por cuantificarlo, diría que 100%. Es decir, aquí prácticamente todos recibimos la herencia de nuestros padres. Quien no lo ha tenido como cofrade de una hermandad, desde pequeños hemos sido llevados a la fila con el silencio, con el respeto y con la admiración. Y ahí desde pequeños hemos estado viviendo y, por qué no decirlo, mamando la Semana Santa. Seguramente nuestras cámaras han sido en muchas ocasiones a lo largo de los años que tenemos de vida testigos de niños con chupete que están ya en la fila en la Semana Santa, con el cochecito, llorando porque les asusta. Siendo bebés, obviamente les asusta. Y veíamos como en la imagen del prendimiento esas imágenes asustan a los niños. ¿A quién no asustan esas caras? Ese rostro el lenguaje mucho más coloquial, que prácticamente son caretos, ¿no? Pero en cualquier caso, si no te estás quieto, niño, pues viene ese y te pega, ¿no? Eso lo hemos oído todos de niño. Ya lo creo. Precisamente aprovechando el fondo que ha hecho la flagelación, conocido popularmente en Zamora como Calvito, por esa imagen de ese sayón calvo. Calvito de los Bodajos. Calvito de los Bodajos. Los otros dos sayones también tienen sus nombres. El que está dispuesto a azotar a nuestro Señor es el Zurriago y el otro es el Cascarrias. Esos son los nombres populares con los que Zamora conoce a los componentes de este grupo. Decir también que antaño, a principios de siglo, los pasos no expuestos al culto se guardaban en la capilla de San Pablo y la noche del lunes santo los pasos eran trasladados hasta la iglesia de San Juan y los niños en aquel entonces, corriendo tras los pasos, machacando sus carracas, entonaban unos versos que han sido muy conocidos y muchas veces repetidos en Zamora, que era el velos vienen, velos van los judíos de San Juan. Ahondando también en lo que preguntabas, Daniel, la mayoría, muchos padres de la capital de Zamora hacen dos cosas cuando tienen un hijo o incluso una hija, porque hay hermosísimas y numerosas cofradías de damas, de mujeres. Es inscribir a su hijo en el registro civil y, segundo, inscribirlo casi instantáneamente en la cofradía de su devoción. ¿Cierto? Tan cierto como quien les habla está en ese caso. E independientemente de eso, he tenido el gozo de tener un sobrinito hace muy poco. Javier, un saludo para ti. Y nada más nacer, lo primero que hice fui a la tienda sede donde se apuntan los hermanos de mi querida cofradía del Vía Crucis e inmediatamente lo inscribí. En todo esto, y aprovechando el silencio, por cierto, que supone el fondo, esto es un fondo, efectivamente, sí. Pues ese silencio es también llamativo el hecho de que en un momento determinado, al inicio de la Semana Santa, en Zamora se procede al juramento del silencio. Ayer, precisamente, ayer miércoles por la tarde, don Antonio Vázquez, alcalde de nuestra capital de Zamora, tomó en nombre de la Casa Real juramento a toda la ciudad, personificada en este caso en los 1000 y pico hermanos que desfilan en la cofradía del silencio. Y naturalmente un año más se cumplió. ¿Y con su ritual particular? Por supuesto, siempre tiene una perorata en la cual lógicamente se aprovecha para que la ciudad pida algo deseable, y se cumple luego a rajatabla por parte de
todos el silencio. Fue hermoso, fue hermoso. Ese silencio unido a la tradición. Tan hermoso que hay una persona como es don Jaime Mayor Oreja, que lleva 5 años asistiendo a la ciudad de Zamora, impulsado por el deseo irrefrenable de estar aquí. Eso dice mucho en favor de lo que puede suponer como atractivo una Semana Santa como esta. Decía que el silencio unido a la tradición, de la que hablábamos también antes, quizá nos pueda llevar a algo que yo no sé cómo definirlo, pero que puede plasmarse en la palabra respeto que se vive estos días, porque ha habido momentos evidentemente en los que en la historia la Semana Santa vivió algunos de sus momentos más bajos, pero qué duda cabe que actualmente, en este inicio de un nuevo siglo, de un nuevo milenio, cada cual que lo denomine como quiera, hay un relanzamiento, un renacer de una vivencia y de un tiempo anual como es este de la Semana Santa aquí en Zamora, ¿no? Si tomamos como ejemplo la cofradía que tenemos la dicha de estar retransmitiendo, en 1906, por poner un ejemplo, tan solo desfiló una decena de hermanos de túnica. Tal era la crisis que se vivía a principios de siglo. Posteriormente, en 1920, no son tantos los hermanos que desfilan en la procesión. Tan solo 60 hermanos de túnica desfilaban en pequeños grupitos delante de los distintos pasos. Sin embargo, con el auge del nacionalcatolicismo a partir de la década de los 40, va a haber